Hola, Eman Montes de Callfront. Bienvenidos a este video de cómo celebrar la Pascua y panes sin levadura. Esto es para animarlos a que los que vayan a observar esta fiesta, para que tengan una guía en cuanto a cómo se celebra, qué tienen que hacer, qué no se hace, etc. Ahora, muy importante, esto no es un video de la forma correcta de hacer la Pascua. No estoy diciendo que esta es la forma única, oficial, correcta. Es mi forma, ¿qué les digo? Entonces, sabemos que los cristianos, por lo general, la iglesia cristiana no observa esta fiesta. Entonces, pues, por ese lado, no hay nada. Por el otro lado, los judíos son los que observan esta fiesta, pero digamos que con mucha tradición y nada de Jesús. Entonces, por ese lado, como que tampoco. Entonces, estamos en una especie de mitad donde tenemos que hacer esto, y ya les explicaré por qué. Pero entonces, ni queremos seguir ignorando estas cosas y tampoco queremos irnos al judaísmo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es dar como una guía general con puntos o con cosas generales para que tengan cierta idea, tengan cierta estructura para celebrar esta fiesta. Este año 2018 la Pascua cae el jueves 29 de marzo a caer el sol. Inmediatamente después de la Pascua comienza el festivo de panes sin levadura, que dura 7 días. Ese comienza el viernes a caer el sol. Entonces, entendiendo algo de la Biblia, los días comienzan en la Biblia cuando cae el sol, no a la medianoche como acostumbramos en nuestras sociedades, no a las 12 a.m., sino cuando cae el sol. Ahí comienza el próximo día. La Pascua se celebra el 14 de Nisan, calendario bíblico. Enero, febrero, marzo no existe en la Biblia. Tenemos que basarnos en lo que especifica la Biblia para poder observar las fiestas bíblicas. Son 8 días prácticamente, es una fiesta de 8 días, y en esos 8 días no puede haber cosas con levadura en la casa. La idea es que saquemos todo con levadura, todas las comidas que tengan levadura, lo saquemos y no comamos nada de levadura ni en la casa ni afuera por 8 días. Entonces, para celebrar la Pascua, yo hice una presentación en PowerPoint, también en PDF, y lo tengo en formato digital. Yo les voy a dejar esta presentación en formato PowerPoint, PDF y tal vez documento, para que ustedes, si quieren bajarlo e imprimirlo o ponerlo en su tablet, su celular, para guiarlos durante la ceremonia de la cena, bien puedan. Como dije, este no es la forma correcta y oficial y única, es mi forma. Ustedes, si quieren, pueden bajar esto, descargarlo, modificarlo como quieran, sacarle cosas, meterle cosas, cambiarle aquí, cambiarle allá. Tal vez ustedes tienen otra forma o otro concepto de cómo se debe hacer. Está bien. La verdad es que la Biblia tiene muy pocas instrucciones acerca de cómo se celebra o se ejecuta la Pascua, y por eso se han metido muchas tradiciones en esta observación. Y eso no es algo malo. Las tradiciones no son automáticamente algo malo, siempre y cuando no interfieran o modifiquen o cambien o anulen una verdad de Dios. Entonces, Jesús mismo estaba observando muchas tradiciones en la Pascua cuando estuvo celebrándolo con sus discípulos. Pero recuerden que esto es una fiesta para ustedes con el Señor, no con nadie más, y no se metan en controversias. Simplemente lo que les sirve, bien; lo que no les sirve, pues lo dejan y listo. Tengan paz, tengan gozo en estas festividades. Entonces, pues comencemos. La Pascua del Señor Jesucristo, como siempre, yo le pongo 2 dimensiones a prácticamente todo, porque eso es lo que yo pues como que predico en estos videos, que toda la creación está hecha en 2 dimensiones, el ser humano está hecho en 2 dimensiones, y la Pascua es una fiesta de 2 dimensiones. Está hablando de, primero, algo en el pasado de los hebreos saliendo de Egipto, de la esclavitud de Faraón, rescatados por la mano de Moisés, y que es una sombra de algo futuro, que está conectando con algo futuro, de un futuro salvador que va a hacer lo mismo, pero no con un grupo pequeño a nivel local, sino con ya todo el mundo a nivel global. Va a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Estamos hablando
hablando claramente del Señor Jesucristo. La Pascua es una sombra de algo futuro y es un recordatorio de algo pasado. De eso trataba la Pascua. En el Éxodo 12:14 dijo que este día iba a ser memoria para lo que Dios hizo esa noche que liberó a los hebreos de Egipto. Y vemos que Jesús estaba celebrando la Pascua, pero ya estaba dando revelación de todo. Llevaban 1000 años celebrando esta fiesta los judíos y por primera vez Jesús dio la revelación de qué trataba realmente, de Él. Él es la Pascua, Él es el Cordero que fue sacrificado por los pecados del mundo y que toda esa cena lo representa a Él. Y por eso Él dijo cuando estaba celebrando la Pascua que hagan esto en memoria de mí. Y aquí es donde entra el problema de la religión, cómo hemos modificado esto, lo que dijo Jesús, que hemos dicho que aquí está instaurando algo que se llama la comunión en las iglesias, donde tomamos una copita y un pedacito de pan y celebramos esa comunión en las iglesias. Pero Él no estaba haciendo eso. Él estaba diciéndole a los cristianos, a sus seguidores, hagan esto en memoria de mí. O sea, celebren la Pascua en memoria de mí. Esto es algo muy claro. Los cristianos debemos estar celebrando la Pascua en memoria de Jesús por lo que Él hizo. Ahora, eso no significa que tomar una copita de jugo de uva o vino en la iglesia con un pedacito de pan cada domingo o cada mes en la iglesia no significa que eso sea malo. Lo que sí es malo es decir que eso reemplaza la Pascua. La Pascua es algo perpetuo, es una fiesta de Dios, no es una fiesta judía. En ninguna parte de la Biblia ustedes van a ver que las 7 fiestas de Dios en el Antiguo Testamento digan que son de los judíos. En ninguna parte siempre va a decir fiestas de Dios para su pueblo. Comienza en el 14 del primer mes, el 14 de Nisan, e inmediatamente sigue el 15 de Nisan, cual comienza el primer día de panes sin levadura, que va hasta el 21 de Nisan, cuando termina, 21 o 22, 7 días. El 22 de Nisan, cuando ya es el último día de panes sin levadura. Entonces, ¿qué pasa en estos 8 días? Nada de cosas con levadura en la casa, ni tampoco comer cosas con levadura ni adentro de la casa, ni afuera, ni en el trabajo, ni en ningún momento. Por lo cual hacemos una limpieza en la casa, donde empezamos a sacar todos los productos con levadura y hacer una limpieza para que no quede como cosas boronas de pan o cosas así como regadas que pueden contener levadura. Sacamos todo eso de la casa. Y lo más obvio que hay que sacar de la casa es pan. O sea, todo el pan que nosotros comemos tiene levadura. Prácticamente todo lo que son panes, tortas, bizcochos y ese tipo de producto esponjoso. Entonces, 0 pan por 8 días. Pero pan no es el único producto con levadura. Hay muchas otras cosas con levadura. Galletas, espaguetis, harina, prácticamente las cosas que se hacen con harina, tornillitos de pasta, macarones, espaguetis, este tipo de productos. Productos así como estos que son como de harina de yuca, que son infladitos, que son como galletas, yo no sé. Cereales, creo que hay muchos cereales que también que hay que sacar, pancakes. Entonces, ¿por qué no se pueden tener pastas en la casa? Bueno, pues porque levadura es algo que existe en todos lados, existe en el aire. Entonces, cuando tú mezclas harina con agua y lo dejas reposar, a poco tiempo se va impregnando de levadura del aire. Y así se preparan las pastas. Se mezcla harina con agua y se deja secar. Entonces hay productos como la harina de pan, harina de arepa. Si lo dejan así como quieto en su estado de harina, pues no pasa nada, pero si lo mezclan con agua, pues hay que cocinarlo rápido para que no vayan recogiendo levadura del aire y así quedamos con levadura en la casa. ¿Qué representa la levadura? Representa pecado. La idea de sacar la levadura 7 días de la casa es porque representa pecado. La Pascua representa a Jesús. Él murió por nuestros pecados, o sea que somos limpios del pecado, y entonces un día de 7 días de panes sin levadura representa 7, representa un número de perfección, completo, total, y esto como que representa
una vida ya completamente libres de pecado, completamente limpios del pecado, gracias al sacrificio de la Pascua, del Cordero de la Pascua, quien es Jesús. Esto todo es como un simbolismo, una sombra de este acto de Jesús muriendo en la cruz del Calvario para limpiar todo el pecado del mundo. Entonces de eso trata los 7 días de panes sin levadura en nuestros hogares. Y así mismo como Jesús dijo que celebremos nosotros los cristianos, celebremos la Pascua, Pablo también nos decía lo mismo. En 1 Corintios él dijo, limpiados pues de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque estamos en panes sin levadura, en la fiesta de 7 días, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque recuerden que la levadura física es una representación espiritual del pecado. Porque nuestra Pascua, los cristianos, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Entonces ya cuando hacemos toda la limpieza en la casa, sacamos todos los productos que tienen levadura, oramos por nuestra casa, por nuestras vidas. Decimos, Dios, gracias por sacar toda esa levadura, gracias por lo que tú hiciste, que sacaste el pecado de nuestras vidas. Una oración así personal. Y lo que yo acostumbro a hacer es como que si quedan como rastros o queda como algo de levadura escondido en algún lado de la casa, yo oro para que Dios lo destruya, lo anule, lo cancele, y entonces para que la casa pues quede limpia. Y después vamos preparando la comida, el menú para la noche. Un cordero asado, pero los judíos no preparan cordero asado pues porque supuestamente solo se podían sacrificar en el templo. No hay templo, entonces no hay sacrificio de corderos, entonces no hay cordero como parte del menú. Pero según veo yo, nunca hubo instrucción de que los corderos para la Pascua tenían que ser sacrificados en el templo. Hasta donde yo veo se sacrificaban en casa. Pero bueno, no hay controversias. Si quieren comer cordero, yo no le veo problema. Si quieren comer pollo, si quieren comer carne, pues allá ustedes, yo creo que no hay como problema en eso. Hierbas amargas, se incluye una hierba amarga en el menú. Puede ser rábano picante, que es como lo más popular. Puede ser ajo o remolacha, según dicen remolacha. Yo nunca he probado remolacha, la planta. Orégano, jengibre amargo. Y aquí yo empiezo a introducir como tradiciones judías porque me gusta, porque simbolizan muchísimo a Jesucristo. Hay un dulce, un postre que podemos incluir, y esto puede representar como el dulce sabor de la libertad, y que es lo que nos dio Cristo, obviamente. Agua salada, podemos coger como un tazón pequeño y poner como un poquito de agua con sal, y eso sería una representación de lágrimas. Entonces para los hebreos, para los judíos, las lágrimas de la esclavitud en Egipto, y también para nosotros los cristianos podemos incluir ahí las lágrimas de lo que sufrió Jesucristo en la cruz por culpa nuestra. Entonces eso en un tazoncito. Perejil, ese perejil puede ser como una representación del hisopo, el hisopo que se usó para colocar la sangre del cordero en las tintales de la puerta en Egipto, y en eso pues podemos untar un poco de perejil en el tazón con agua salada y comerlo para saborear eso, que simboliza lágrimas y tener ese recuerdo, ese recuerdo de esas cosas. El pan sin levadura prácticamente es el ingrediente más importante o más simbólico en todo el menú. Tanto así que los judíos dicen que puede reemplazar o puede sustituir el cordero que ya no se puede incluir en el menú. Para este año yo compré matzah, pan sin levadura, ya en caja, preparado. Entonces en los años pasados yo lo preparaba pues con harina. Aquí en la casa lo hacíamos. Entonces ambos tienen como su ventaja y desventaja.
Este año quería comprarlo hecho porque es mucho más fácil tenerlo ya como preparado, y recuerden son 8 días, es la Pascua, y los 7 días con panes sin levadura. Todos los días hay que comer pan sin levadura, y esto es mucho más práctico. Esto en cambio hay que, vuelvo y digo, si lo van a preparar, si lo van a mezclar con agua, tienen que cocinarlo casi de inmediato. Menos, los judíos dicen que 18 minutos es lo máximo que puede durar mezclado sin cocinarse. Entonces en ese lapso de tiempo lo prepara y hay que cocinarlo inmediatamente. Y si ustedes han preparado pan en casa, sabrán que hay mucho harina por todos lados, hay mucho relajo, y hay que recoger todo y sacar todo y que no quede nada con levadura por ahí en el lavaplatos, y sacarlo afuera, botarlo en una bolsita. Es más divertido hacerlo así. Si tienen hijos, esto les va a gustar mucho más. Es como un tiempo en familia, es divertido hacer su propio pan y es más rico. Este matzah no sabe a nada, y hay una razón por eso. Esto es preparado por los judíos. Los judíos no tienen nada que ver con Jesús. Ellos no quieren saber nada de Jesús en la Pascua ni nada. Y sin embargo, todas las tradiciones que ellos hacen o tienen en la Pascua es increíblemente simbólico de Jesucristo. Este pan, por ejemplo, si ustedes ven, es un pan que tiene rayas. Tiene rayas y tiene huequitos, rayas y huecos. Y uno puede sacar un simbolismo de que esto es Jesús, el cuerpo de Jesús inmolado por nosotros. Él fue latigado, recibió latigazos en la espalda, él tenía rayas por toda la espalda y puntos. Él tenía puntos en la cabeza por la corona de espinas, en las manos, en los pies por los clavos. Y sabemos que el matzah o el pan sin levadura representa a Jesús, porque él lo dijo, él mismo dijo cuando estaba dando la revelación de la Pascua a sus discípulos. Él dijo: este pan sin levadura, ese soy yo, este es mi cuerpo, que es quebrantado. Y vea pues cómo preparan los judíos el pan sin levadura sin creer en Jesucristo. Y este pan no tiene sabor, no sabe a nada, lo cual encaja muy bien con la profecía del Mesías en Isaías 53, donde decía que el Mesías no tenía belleza, no tenía nada atractivo, que la gente veía en él superficialmente algo que les llamaba la atención. Era alguien muy simple, muy humilde, de un pueblo muy humilde. Entonces tal vez por eso también lo rechazaron mucho, porque no vieron un gran rey que venía a restaurar el reino de Israel, sino alguien demasiado simple que no era atractivo a la vista de ellos. Y entonces por eso mismo este pan no tiene sabor a nada, no tiene como uy qué delicioso pan, no, es como muy simple, volviendo como a ese simbolismo de Jesucristo. Entonces yo voy a hacer como combinación este año, porque a mi hija le encanta hacer esto en casa con nosotros y es divertido y sabe más rico. En cambio este es mucho más práctico, van a tener la cocina mucho más limpia, y cuando hay días que tienen que ir a trabajar o al colegio de afán, toman uno y sale. Y también, cómo no incluir vino rojo. Ahora, si ustedes no toman alcohol, si no quieren, también pueden tomar jugo de uvas. Cero controversias. Los pequeños también jugo de uva, obviamente. Entonces el 29 ya todo está listo, ya no hay levadura en la casa, todo está limpio, ya han comprado los ingredientes de lo que mencioné. Y el jueves 29 de 2018, que es 13 de Nisan, esperan a que caiga el sol, por ahí tipo más o menos 6 de la tarde. Verifiquen en cada región donde se encuentran a qué horas cae el sol. Cuando cae el sol ya entramos en 14 de Nisan. Ok, aquí se pone un poquito confuso la cosa, porque la Biblia habla de 14 de Nisan o este día como o Pascua o primer día de panes sin levadura o como día de preparación. Se vuelve muy confuso. ¿Por qué? Tradicionalmente en el judaísmo el día 14 de Nisan es la Pascua, pero Pascua no significa la cena o comer la Pascua. Pascua para los judíos significa
el día de la preparación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un aniversario de lo que pasó en Egipto, en el Éxodo. Y en el Éxodo pasó cosas que pues nosotros no observamos hoy en día. Y una de esas cosas es que, se sacrificaba el cordero el 14. O sea, se sacrificaba el 14, se preparaba todo, pero ellos comían en la noche. O sea, el 14 preparaban todo en el día, pero después de caer el sol ya era 15. El 15 es que comen. ¿Por qué? Porque era en la medianoche, en la noche, que iba a pasar la 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y después de la muerte de los primogénitos fue que Faraón dio la orden que se salieran. Ellos salieron de Egipto en la mitad de la noche. Entonces ellos están repitiendo eso en su tradición. Entonces usan el 14 para preparar todo, pero por lo general se esperan hasta el atardecer del 14 y ya cuando cae el sol empiezan a comer y ya están en el 15 de Nisan. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo hizo todo dentro del 14. Él no se esperó hasta el atardecer del 14 para entrar en 15, sino que Él esperó a que el 13 terminara, cayera el sol, y en ese lapso de tiempo, en esa noche, en esa primera noche, Él preparó todo, cocinó todo y cenaron en esa misma noche. Cenó con sus discípulos, celebraron la Pascua y esa noche fueron al monte. Él fue a orar y fue arrestado en ese monte y lo tuvieron encarcelado toda la noche. Y al otro día, que seguía siendo 14, o sea, seguía siendo día de preparación, lo torturaron, lo pusieron en juicio y lo pusieron en la cruz del Calvario. Él murió más o menos a las 3 de la tarde y esto coincidió con el horario que sacrificaban las ovejas, los corderos en el templo. Ellos sacrificaban los corderos a las 3 de la tarde más o menos en el templo. Entonces, en este día de Pascua, de preparación, estaban matando a los corderos al mismo tiempo que estaba matando a Jesucristo. Ahora, en Mateo y en Marcos dice que esto sucedió el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, pero yo voy a decir que esto fue una mala traducción, porque en estos versículos la palabra griega puede significar o primer o anterior. Entonces puede ser como primero en un orden, o puede ser primero en una secuencia de eventos. Entonces se puede traducir, o se debió haber traducido más bien, el día anterior, el día antes de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces Jesús murió el 14 de Nisan. El 15 de Nisan fue día de panes sin levadura, el primer día, que es sabático. Y el 16 es el tercer día de su muerte. 14 primer día, 15 segundo día, 16. Y el 16 sucede algo que se llama día de primicias. Esto es otro tema que hay que hablar, de primicias. Voy a hacer un video aparte de este que se llame primicias o algo así, hablando de este tema, porque hay que hablar sobre esto. Es parte de las fiestas. Hay 3 primicias a lo largo del año, y entonces sí necesitamos hablar de esto y analizarlo bien, pero no quiero como que enredarme con este tema en este momento. Más bien enfoquémonos en panes sin levadura. El primer día y el 7º día son descanso, son días sabáticos, no se puede trabajar. Sí se puede cocinar, pero no se puede trabajar. Esto es un tema que hay que hablarlo muy pronto, el día sabático. Simplemente por ahora les digo, los que tienen la opción de no trabajar, no trabajen. Pero si tienen que ir a trabajar, no vayan a hacer nada que los meta en problemas. Simplemente no hagan nada apresuradamente, oren a Dios, hagan un ayuno, no sé. Ya hablaremos más como de ese tema en otros videos. Entonces, como yo soy cristiano y ustedes son cristianos, yo quiero hacer lo que hizo Jesucristo. Y era tanto la preparación como la cena en la misma noche, que fue lo que Él hizo. Yo quiero repetir eso. Yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo. Si quieren hacer la preparación en el día del 14 y esperar hasta el atardecer, que es 15, y celebrarlo, y comer el 15, bien puedan, cero controversias,
como quieran, esto es entre ustedes y Dios. Pero los que van a hacerlo como yo lo hago, no se preocupen cuando vean en las noticias alrededor del mundo todos los judíos celebrando el viernes por la noche. Nosotros estamos bien, estamos celebrando entre las 2 tardes en el 14 de Nisan, no hay problema. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos limpiado casa, sacado todos los productos de levadura, haciendo sincronización, sacar levadura física de la casa física, sacar levadura espiritual del templo espiritual. Estamos haciendo sincronización, ya la casa limpia, compramos todos los ingredientes para la cena, tenemos todo preparado. El 13 de Nisan cae el sol y de una empezamos a cocinar. Yo digo que empiecen inmediatamente cuando caiga el sol para que no se prolongue tanto el tiempo. Y cuando todo está preparado, ponemos todo en la mesa, servimos con nuestros familiares o quienes están, los invitados quienes están, y empezamos. Entonces pueden imprimir esto, puede que, como dije antes, se lo pueden bajar, imprimir, hacer sus modificaciones como quieran. Cada persona puede tener una copia, o si quieren usar su tablet o su celular y simplemente narrar todo con eso, como quieran. Yo voy a comenzar hablando de cómo la Pascua es como de esa doble dimensionalidad, hablando de algo pasado, terrenal, que era una sombra de algo futuro, espiritual, y entonces de cómo Dios dijo que era para memoria de Él, y Jesús repitió lo mismo, que nosotros hiciéramos eso también, la Pascua, en memoria de Él y lo que Él hizo por nosotros. Y daré como esa pequeña explicación. Hablar sobre las 4 actitudes de la Pascua, de cómo la Pascua es principalmente para los niños, para las siguientes generaciones, para que no se pierda esa tradición de enseñarle a nuestros hijos quién es Dios y qué hizo Él, para que no se pierda, como que haya siempre memoria de Él en todas las generaciones. Ya podemos hablar de las 4 actitudes de la Pascua: el inocente, el simple, la sabia, el rebelde. Otra vez como hablar sobre las 2 dimensiones, cómo las fiestas significan citas y por qué nosotros estamos celebrando las fiestas, porque es una cita que ha mandado el Señor, que no es una fiesta judía, que es una cita de Dios para los que son de Dios, o sea, nosotros. Que es una señal, que hay que llevar las señales tanto en lo interno como en lo externo. Y empezamos con la cena, hacer una oración a Dios como para abrir la ceremonia. Sus propias palabras. No somos judíos, los judíos tienen como 20 oraciones diferentes, y si quieren cantar una canción, yo creo que voy a cantar 1 o 2 canciones para iniciar, y una oración también para iniciar, sus propias palabras, y 4 copas. Entonces esa es otra tradición que yo utilizo en mi observación de la Pascua. Los judíos toman 4 copas de vino porque esto es una referencia a 4 etapas de la redención. Primero, que Dios sacó a los esclavos; segundo, que los liberó; tercero, los redimió; y cuarto, los tomó como pueblo suyo. Yo sigo esta tradición porque Jesús también estaba observando esta tradición de 4 copas. Y vuelvo y digo, me parece como que empata muy bien con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces la primera copa se llama la copa de santificación. ¿Qué significa santo? Santificar. Santo significa separar. No significa bueno ni justo, simplemente separar. Y eso fue lo que Dios hizo con los hebreos en Egipto. Él los distinguió, los apartó, los distinguió entre los egipcios, los gentiles y los demás pueblos, y Él dijo: este pueblo, los hebreos, son míos, son pueblo santo, los he apartado de todos los demás pueblos y naciones del mundo como pueblo mío. Y es lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros. Él nos vio y Él nos apartó para Él, nos sacó del mundo, nos apartó y nos santificó. Entonces tomamos esta primera copa y hacemos una oración. Oramos a Dios, le damos gracias por habernos apartado del mundo, por haber puesto sus ojos en nosotros cuando no merecíamos que Él nos mirara, pero igual Él nos vio, nos miró y nos apartó, nos llamó a que fuéramos de Él.
Entonces hacemos una oración de gracias por eso y tomamos esta copa. Yo recomiendo si van a tomar vino, que sea un sorbo, que sirvan solo un poquito, porque si van a tomar la copa entera, al final de la noche ya pueden estar un poquito así como... Entonces, sí, un sorbito, al menos que sea jugo de uva. También un sorbito, porque si son niños se llenan de jugo y después no comen la cena. Después pasamos al perejil. Untamos un poco de perejil en agua salada y lo comemos. Y eso es como una doble simbolismo de algo terrenal y de algo espiritual terrenalmente, haciendo memoria de los hebreos esclavos en Egipto, y espiritualmente de la amargura de Jesús, la tristeza del pecado que lo llevó a la cruz por culpa nuestra, y toda esa noche tan triste que era para él cuando él lloraba en el monte orando a su padre. Y pasamos al matzah, y entonces esta es como la parte más simbólica y es muy interesante. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos tienen un bolso que es un solo bolso, pero tiene 3 bolsillos. Entonces ellos toman 3 matzahs o panes sin levadura y los meten en los 3 bolsillos, y esto da el concepto de 3 en 1. Ellos lo hacen así, no saben por qué. Nosotros los cristianos, obviamente, la Trinidad, 3 en 1. Ahora, lo más fácil, lo que yo hago es tomar un pañuelo que no se usa para nada más. Yo recomendaría pañuelo nuevo que compren por ahí, y pongo 3 matzahs en este pañuelo y lo doblo de una forma que queden separados, pero todos están envueltos en el mismo pañuelo. Y así quedamos con 3 matzahs en una envoltura, y hacemos lo siguiente: sacamos el matzah de la mitad. Si lo encontramos, el de la mitad lo sacamos, y a este matzah de la mitad se le da un nombre peculiar. Un nombre peculiar es una galleta. Es un nombre peculiar porque es un nombre griego. Se le da un nombre griego a este pan hebreo, y de nuevo no se sabe por qué. Entonces es como un concepto de tener algo que es extranjero a los hebreos. Es algo griego, es un nombre griego, pero en realidad es algo hebreo, es matzah. Y yo creo que esto es muy simbólico de Jesucristo. Los hebreos, los judíos, ven a Jesús como el Mesías de los gentiles, como algo que no es de ellos, es como del cristianismo, de otra gente, de otra cultura, pero no se dan cuenta de que este Jesús es en realidad el Mesías hebreo, el Mesías judío, el Mesías de los judíos. Entonces, para mí, yo lo veo como en ese concepto. Y esta palabra griega para identificar este pan, este segundo pan de los 3, es el afikomán. Afikomán, una palabra griega. Entonces, ¿qué pasa? Con este afikomán lo sacan de esta bolsa, y lo que yo hago es, yo cojo otro pañuelo, otra tela nueva que nunca se ha usado, y lo que hacen con este pan es muy interesante. Este pan con nombre griego es que lo parten este pan, toman una porción, una parte regresa a la mesa, lo ponen en la mesa, la otra parte ya lo ponen en esta tela o en este pañuelo o una servilleta blanca, no sé, y lo envuelven. Esto lo hacen los judíos, esto es tradición judía. Pero vea qué interesante. Lo envuelven, ¿y qué pasa? Queda envuelto en una tela blanca y lo esconden. Lo sacan, lo llevan, lo esconden. ¿Por qué incluyo esta tradición judía en mi observación de la Pascua? Porque esto es tan exageradamente simbólico del segundo de la Trinidad, el Hijo, su cuerpo quebrantado, envuelto en una sábana, tal como cuando bajaron a Jesús de la cruz muerto, su cuerpo quebrantado, lo envolvieron en una sábana y se lo llevaron, lo enterraron. Entonces este afikomán queda fuera de la mesa, escondido por allá, como si fuera sepultado en una tumba. Después de esto hay tradición de que se hacen 4 preguntas. El más joven de todos los invitados hace 4 preguntas. Los judíos tienen como 4 preguntas
ya como establecidas, pero yo digo que sean 4 preguntas como propias, ¿no? Entonces, porque las 4 preguntas judías como que algunas no son como pertinentes, como que nada que ver con nosotros o nuestra cultura. Entonces, qué mejor que 4 preguntas propias, pero yo como que recomendaría que busque como al más joven y como que le hagas preguntas para que él pregunte. O sea, que usted sabe por qué el matzah tiene huecos, usted sabe por qué los hebreos eran esclavos de Faraón, ustedes saben por qué Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Cosas así, cosas relacionadas con el tema de la mesa, de la cena, para que no se salgan como demasiado del tema de la noche, porque se puede volver muy complejo y queremos mantenerlo como simple para que fluya como fácil y como rápido y que sea un aprendizaje sobre ese tema. Entonces, como que dales como preguntas para que ellos lo hagan a usted, que usted pueda responder fácil y rápido. Y después de las 4 preguntas, pues empiezan a hablar sobre toda esa historia, de la historia del aspecto terrenal físico de la Pascua y de Moisés sacando a los hebreos de Egipto, rescatándolos de Faraón, y hable de cómo todo eso era sombra, y del aspecto espiritual de la Pascua, de Jesús, cómo nos redimió, cómo nos sacó de la esclavitud del mundo, del reinado de Satanás, y todo eso que era muy como paralelo a las cosas en Egipto para los hebreos. Después de contar eso, volvemos a estas matzas y tomamos el primer matzah. Traten de recordar cuál es el orden de primero a tercero, y tomamos el primer matzah y lo repartimos entre todos los invitados. Lo vamos a partir en pedacitos y lo repartimos a todos, y la idea es untarlo con las hierbas amargas y lo comemos. Y esto es simbólico de esa amargura, de esa tristeza, de esa gran aflicción que Jesús tenía en su alma, porque él sabía que esa noche lo iban a arrestar. Él estaba sufriendo muchísimo por eso. Y después cenamos. ¿Recuerdan cuando dije que se escondía el afikoman? Se me olvidó decirles que los niños o los jóvenes que están ahí invitados no vieran dónde se escondía. ¿Por qué? Porque después de cenar, lo que se le dice a los niños es que encuentren el afikoman. Entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños empiezan a buscar, y ellos son los que encuentran este afikoman y lo traen de vuelta. El afikoman que fue partido, quebrantado, envuelto en una tela, sacado, escondido por allá, enterrado, regresa después de la cena. Hermanos, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es este pan? ¿Quién es este que fue envuelto, que fue escondido, separado, que regresa? Este es Jesucristo. Murió, su cuerpo quebrantado, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana, lo enterraron en un sepulcro nuevo, pero a los 3 días, Él regresó en victoria. Y ya en este momento combinamos este pan. Cuando el niño encuentre este pan, se le da una recompensa, un dulce, por haber encontrado el pan. Este pan lo combinamos con la segunda copa. ¿Cuál es la segunda copa? La segunda copa se llama la copa de liberación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la copa de santificación y la copa de liberación? Pues santificación es simplemente que quedamos marcados, como que nos separó. Y eso fue lo que Dios hizo a los hebreos en Egipto. Mientras estaban en Egipto, bajo la esclavitud de Faraón, Él los marcó. Él dijo que ustedes son míos, ustedes pasan a ser míos. Entonces, eso es la santificación. Pero todavía estaban bajo la esclavitud de Faraón, no los había liberado, y de esto trata la segunda copa de liberación. Y así como Jesús nos vio en el mundo y dijo: usted va a ser mío, yo lo he llamado para ser mío, pero puede que eso haya pasado mientras seguíamos en el mundo, pero ya con esta copa ya está hablando de liberarnos
de eso, de ese pecado, de ese estilo de vida, de esa mundanez en que estábamos. Y esta segunda copa y este afikoman es lo que vemos en el Evangelio, en el Lucas, cuando él tomó este pan, lo partió y lo repartió y dijo: este es mi cuerpo, este es el afikoman, este es el cuerpo de Jesucristo. Y tomó esta copa de liberación, esta es la sangre de Jesucristo, cuando él dijo que esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces comió, bebió. Eso es lo que nosotros hacemos en las iglesias. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios está pasando de lo externo, lo estamos ingiriendo, está fusionándose con nuestros cuerpos, está entrando en lo interno, y todo esto es simbólico del nuevo pacto. La gente cree que el nuevo pacto tiene algo que ver con Jesús muriendo en la cruz. No, el nuevo pacto es la palabra de Dios pasando de tablas de piedra al corazón humano. Por eso lo estamos ingiriendo, porque ya está pasando a lo interno nuestro. La palabra de Dios está siendo parte de nosotros, está entrando en nuestro cuerpo, se está funcionando con lo interior de nosotros, con nuestro espíritu. Su palabra ahora está en nuestro interior, en nuestro corazón, pero la palabra sigue intacta, no cambia, es una transferencia. Eso es el nuevo pacto. No se está anulando, no se está botando esto afuera, no estamos deshaciéndonos de esto. La palabra, la Torah de Dios está pasando de lo externo a lo interno. Queda intacta la palabra tal cual. Lo único que cambia es el formato. Ahora es un formato vivo. Nosotros somos ese formato que llevamos la palabra de Dios. Entonces tomamos esa copa en memoria de lo que hizo Jesucristo. Le damos gracias, oramos antes de tomarlo y damos gracias por esa liberación del pecado, de cómo Él nos liberó del pecado, de ese estilo de vida vieja que era destructiva y nos hizo personas nuevas. Y ahora viene la redención. Dios nos santificó, Dios nos liberó, pero aún no nos había comprado. Jesús nos compró, nos redimió. ¿Cuánto costábamos nosotros? Teníamos un valor muy, muy, muy alto. Y Jesús pagó ese precio. Y en esas viene la tercera copa, la copa de redención. La copa con la cual Jesús pagó el precio por nosotros. En los evangelios yo solo veo a Jesús tomando las dos primeras copas en la cena de la Pascua, y Él tomó esta tercera copa. Él pagó el precio por nosotros. ¿Cuándo tomó esta tercera copa si no fue en la cena de la Pascua? Él lo tomó en la cruz. Esa noche, cuando terminaron de cenar, Jesús fue al monte y Él oró, y Él dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? Esta tercera copa. Aparta de mí esta tercera copa, la copa de redención, la copa de pagar el precio por nosotros. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El precio era muy alto y Jesús estaba viendo cuál era ese precio y estaba muy angustiado por eso. Esta copa no era ese vino deleitoso, ese vino delicioso, de buen gusto que tomamos nosotros. Este vino era un vino amargo, un vino agrio, mejor conocido como vinagre. Entonces es por eso que yo hago lo siguiente. Esto lo hago yo, no lo hace nadie más. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero la verdad no es necesario. Simplemente es algo que yo hago personalmente, como para estar como más en ese sentir, ese sentir de esa amargura de esa tercera copa. Esta no es una copa para deleitarnos, esto es una copa de un alto precio, de mucha amargura. Yo tomo lo que tomó Jesús. Él tomó vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tomó la tercera copa, pagó el precio y terminó. Y es por eso que yo hago lo siguiente. Vuelvo y digo, no tienen que hacerlo, esto es mío. Yo estoy tomando un sorbito, no una copa, sorbito de vinagre
de vino. Entonces, eso es vinagre de vino, vinagre de uva. Obviamente muy agrio. Entonces, parte de la razón por la cual había vinagre en esas crucifixiones, habían, pues, en este caso, en los evangelios vemos que habían dos tipos de vinagre. Un vinagre estaba adulterado, tenía hiel, y Jesús rehusó ese vinagre. Ese hiel aparentemente era como un tipo de narcótico, como para aliviar un poco el sufrimiento de los que estaban siendo crucificados. Entonces, pero era como un estilo de droga, un tipo de narcótico, y Jesús rehusó eso, era adulterado. Había otro que parecía que era para la sed. Entonces, este simplemente era vinagre, tal vez con agua o un poco más de agua diluido, pero igual como que ya no era adulterado con otras sustancias, sino que era vinagre, y ese sí lo tomó Jesús. Entonces, este vinagre, vino agrio, era la tercera copa, y por eso yo estoy tomando también un poquito, pues, como para saborear esa experiencia agria de lo que fue ese precio que pagó Jesús. Pero vuelvo y digo, jugo de uva, vino, no soy más ni menos que nadie más si está tomando una copa normal de vino. Simplemente es algo que me gusta, algo personal. Tomamos esta copa, esta tercera copa, oramos y damos gracias. Gracias, Señor, por ese precio tan alto, ese sufrimiento tan terrible que tú pagaste por nosotros. Le damos gracias y le enseñamos a nuestros hijos qué significa esa salvación nuestra, que es gratis, pero para nosotros, porque no era gratis, era un precio increíblemente alto. Y hacemos memoria de eso, agradecemos, oramos, damos gracias a Dios por su Hijo, a Jesucristo, por ese amor, y bueno, tomamos esa copa en memoria de eso. 3 copas y falta una cuarta copa, la copa de aceptación. Entonces, una cosa es que nos separó, otra cosa es que nos liberó, otra cosa es que nos compró, pero ya otra cosa es aceptarnos como pueblo y que nosotros lo aceptemos como Dios, como en un tipo de matrimonio, un estilo de boda, donde nos unimos, que Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y somos fieles, nosotros fieles a Él y Él es fiel a nosotros, como un esposo es a su esposa y viceversa. Y esa es una copa que Jesús dijo que no iba a tomar, sino que Él lo iba a tomar ya en esas bodas del Cordero en el futuro, cuando Él regresará a la tierra ya como esposo, ya como Rey de reyes y Señor de señores. Estamos hablando de su segunda venida. Mateo 26:29. Yo os digo que desde ahora no beberé más, o sea, no voy a beber esta cuarta copa de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, yo personalmente lo dejo vacío, lo dejo como en espera, lo dejo quieto simbólicamente en la mesa, como esperando a ese segundo regreso, ya cuando Él viene por nosotros y celebremos esas bodas, y ahí es cuando vamos a tomar esa cuarta copa. Entonces, yo personalmente lo dejo vacío. Creo que es una buena práctica para los cristianos también dejarlo vacío, porque así como Jesús dijo que Él no lo iba a tomar hasta que Él regresara, yo creo que también debemos esperar a que Él haga eso. Y bueno, de ahí un postre. Ya celebramos postre, ya es alegría, ya es dulce, ya es felicidad. Y no solo es el postre de la noche de la cena, sino que también van a ser 7 días donde ustedes ni sus hijos pueden comer cosas con levadura, tortas, pan, croissants, empanadas, arepas y bueno, tortillas y todas esas cosas que son como tan ricas. No vamos a comer nada de eso.
¿Qué pueden comer durante esos próximos 7 días? Pues aprovechen y comen frutas y verduras, que cosas más saludables que frutas y verduras, y eso va a ayudar a limpiar el organismo, va a ser saludable, y creo que es un buen momento para aprovechar y explicarle a los hijos que vean que vamos a comer cosas ricas pero nutritivas: fresas, peras, manzanas, bananos, nueces y uvas pasas y frutos secos, y este tipo de cosas es buena alternativa. Creo que hay muchas de esas para el colegio, para mandarle a sus hijos paquetes de nueces o almendros o uvas pasas. Y maíz pira, también pueden comer maíz pira, muy rico. Fresas con crema, a quien no le encanta ponerle cremita a fresas y deleitarse con eso, un buen postre. En cada país hay variedades de postres, tienen que buscar en su país, en su región, qué se puede comer o qué no tiene levadura, pues para estos 7 días. Por ejemplo, aquí en Colombia podemos comer bocadillo de guayaba, muy rico, panelitas, cocadas, dulces deliciosos. Si están en Colombia, arequipe, delicioso. Y lo más importante, recuerden que son 7 días de panes sin levadura todos los días. Durante esos 7 días hay que comer pan sin levadura, todos en la casa. Pueden comerlo ya preparado de caja o hacer su propio con harina. Recuerden, si van a prepararlo del suyo propio, cuando lo mezclen con agua, tienen que cocinarlo antes de 18 minutos. Y ya, todos los días. Y recuerde limpiar todo, no dejar como esa harina mojada por toda la cocina. Limpiarlo, sacarlo fuera de la casa y listo, eso es. Como dije antes, matzah no tiene sabor a nada, no sabe a nada. Entonces una cosa que es tradición es como ponerle miel a la matzah, pues para que tenga más saborcito. Entonces eso es una buena recomendación. Y bueno, por favor dejen sus comentarios, cosas que me faltaron, cosas que quisieran aportar, correcciones de cualquier tipo. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga y feliz Pascua. Hola, si les gustó este video, por favor consideren dejar una donación por estos medios. Estoy buscando 1000 patrocinadores que me patrocinen $1 cada mes para yo dedicarme de tiempo completo a este canal. Entonces, si les interesa, $1 cada mes sería de grandísima bendición. Muchas gracias.